FM 89.1, Radio Universidad. Hola, buen día, ¿qué tal? Gracias por la invitación. No, gracias a vos, te escuché en algunas otras entrevistas y la verdad me parece que sos muy claro y a mí me sirvió, por decirlo de alguna manera, como para ir acomodando los patitos, ¿no? Como para empezar a conocer a una sociedad como la China, que está todo el tiempo presente. De China venimos hablando desde hace 50 años, sin embargo no terminamos de conocer, pero por una cuestión quizás geográfica, ¿no? Que están del otro lado, que quizás algunas costumbres sean diferentes a las nuestras, pero bueno, me gustaría que de alguna manera nos lleves, ¿no? En una pequeña introducción de lo que significa China como hegemonía mundial. ¿Qué crees vos que puede pasar con el mundo a partir de eso? Bueno, en realidad lo que sorprende de China, lo que es nuevo, no es tanto su distancia y la diferencia cultural que las hay, sino que es el fenómeno extraordinario en que se ha constituido. Es realmente una cosa sorprendente para toda la humanidad. En China ha habido como una suerte de explosión de desarrollo que ningún país capitalista tuvo en esa magnitud, precisamente porque China tampoco está siguiendo el mismo camino que siguieron los países capitalistas en su desarrollo, sobre todo fundamentalmente Estados Unidos, durante todo el siglo XX. China en 30 años se desarrolló más que Estados Unidos en 100 años. Y bueno, esto es lo sorprendente, y como vos bien decías, sí, es una potencia en emergencia frente a una potencia en declive, que ya vemos que Estados Unidos evidentemente está de crisis en crisis, no solamente política, que refleja algo, sino económica, profundamente está al borde permanentemente de las crisis financieras, de las crisis bursátiles, ahora nuevamente más. Incluso muchos dicen que la próxima crisis bursátil va a ser peor que la del 2008. Ahora, acá tenemos un fenómeno de una potencia emergente como China y una decadente como Estados Unidos. Sin embargo, lo que se llama la trampa de Tucídides, que es que cuando hay una potencia emergente y otra decadente, muy probablemente haya un escenario de guerra. En este caso, por lo menos hasta ahora no se está dando, y sobre todo fundamentalmente porque la estrategia de China es muy muy inteligente en ese sentido. China no avanza militarmente a expensas de Estados Unidos ni entra en las provocaciones, pero va ganando terreno a partir de que se va transformando en el único referente mundial para todos los países que quieran desarrollarse, porque es el único, en esa emergencia tremenda que tiene China, es el único que propone acuerdos, intercambios, en términos de desarrollo mutuo a todos aquellos que comercian e intercambian con ella. Mientras que Estados Unidos no tiene nada que ofrecer. El mundo occidental, en realidad, el capitalismo occidental, no tiene nada que ofrecer. No, yo ahí quiero hacer un alto, Mariano, a ver si te parece, sí, porque sí, no. Viste que de algún sector, ¿no?, se sigue diciendo la China comunista, ¿no? ¿Y qué tenemos para decir en relación a eso, ¿no? Como para extirpar ese concepto que para mí atrasa 60 años, que ya quedó obsoleto, ¿no? Sí, tenés razón en cuanto a que no es la China de Mao. Claro, exactamente. Se le decía China comunista a la China de Mao. Esta no es la China de Mao, pero es una continuidad, en la parte de construcción de socialismo. Ellos no lo están haciendo en la forma estatizante absoluta, ni bueno, con las características de la dictadura del proletariado expresa que se veía en la China de Mao, tanto como en la Unión Soviética, pero están construyendo, como ellos dicen, el socialismo con peculiaridades chinas, porque por eso digo que hay una diferencia con los países capitalistas y el objetivo de China en todo el desarrollo. En primer lugar, China, el Partido Comunista Chino que gobierna China,
no ha perdido el control del desarrollo. Es decir, ha permitido el ingreso de grandes empresas multinacionales, hay economía de mercado, hay propiedad privada, todo eso es lo que se llama apertura, digamos, y reforma, que le llaman ellos, pero sin perder el Partido Comunista el control de la economía, a partir de grandes conglomerados estatales, en ejes centrales, digamos, de la economía, que la sigue manejando el Estado, y además no la podemos llamar un país capitalista porque la economía en su conjunto no está destinada exclusivamente a la obtención de ganancia de las empresas, sino a objetivos sociales como fue sacar, cosa que ya lo hizo, sacar de la pobreza extrema a todo el mundo. No tiene excluidos sociales China, no tiene como tienen el resto de los países del mundo, no tiene ninguna persona que no tenga vivienda, asistencia social y trabajo, y va hacia sacar a toda la población de la pobreza directamente, a transformarlo, como ellos dicen, a todos, y cuando decimos todos estamos hablando de 1.500 millones de personas, a sacarlos a todos de la pobreza, es decir, transformarlos a todos en lo que sería una clase media, claro, baja, medianamente acomodada, pero que no aspiran a mucho más de eso, porque tampoco quieren transformarse en una sociedad consumista, pero una sociedad mucho más igualitaria y sobre todo sin pobres, ¿no? Eso no es un proyecto de un país capitalista, es decir, claro. Evidentemente sí. Sí, digo, te afirmaba lo que decías, y porque te escuché en algún momento decir en alguna otra entrevista que vos crees que China viene no solo a comercializar, ¿no? Como bien sabemos, no deja de ser una potencia en ese sentido, pero sino que además está dentro de su proyecto, y en relación a lo que vos decías, así lo crees vos, digo, y corregime si estoy equivocado, que además sí, va en busca de un mundo mejor, ¿no? Va, esto que vos decías, intentar no solo comercializar con un país, sino desarrollar a ese país para que sus habitantes también vivan un poco mejor. Bueno, es que este proyecto interno que tiene China inevitablemente se refleja en su política exterior, porque una cosa está totalmente relacionada con la otra. Y además China sabe perfectamente que no puede lograr realmente este objetivo de transformarse en una sociedad económicamente, con una población económicamente acomodada, y que va a ir restringiendo, como lo está haciendo, los ámbitos de acción de las grandes empresas. Hemos visto cómo lo ha hecho con Alibaba, con otras empresas. Eso va a ir en aumento, es decir, va a ir controlando más cada vez a la parte rica, digamos. Eso no lo puede hacer, sabe perfectamente China, si no la acompaña una transformación mundial, porque es lo que pasó con los países socialistas en el siglo XX. Hicieron desarrollar un socialismo, pero en un mundo que les era totalmente adverso, y bueno, terminaron en lo que terminaron. Pero China esto lo sabe muy bien, esa lección la aprendió, y ahora quiere desarrollarse en una forma que vaya hacia el socialismo, pero sabe que necesita un mundo que la acompañe, y sobre todo cuando la economía se ha interconectado tanto en todas partes. Y por eso lo que ofrece el cinturón de la ruta y de la seda no es engañoso en el sentido de que ofrezca un ganar-ganar y que ofrezca un desarrollo a aquellos que se conecten, porque no es porque China sea una organización de benefactora, digamos, o que busque la beneficencia del resto por sí, sino que necesita que los demás se desarrollen. Por eso vemos lo que pasa, y lo vemos en concreto con Argentina. Todos los proyectos que tiene China con Argentina implican un desarrollo importantísimo de la infraestructura nacional, que es la base para un desarrollo real futuro. Es decir que a nosotros el comercio con China y el intercambio con China nos está beneficiando tremendamente en ese sentido, sobre todo con proyección hacia el futuro, mientras que
en la relación con el mundo occidental, lo único que nos ha traído ha sido un préstamo de 40.000 millones de dólares que se fugó sin construir ni un banco de una plaza pública y que nos ha dejado en la situación en que nos ha dejado. Así que ahí se ve claramente el contraste de lo que es relacionarse con China, con su proyecto y con su visión de mundo, a lo que es relacionarse con un mundo capitalista realmente existente, que hoy se define en términos exclusivamente financieros, digamos, ¿no? Estamos hablando con Mariano Ciafardini, él es doctor, en Ciencias Políticas y además coordinador de estudios chinos en SECMA. En relación a esto último que decías, ¿no? Y esta comparación inevitable, en realidad, de Estados Unidos como hegemonía, ¿no? Y estando cerca, y por supuesto China también como la hegemonía que si bien es y ya no lo es, ¿no? Y una gran diferencia que siento, y también te pido que me corrijas si me equivoco, es que a China no la veo, como sí hace Estados Unidos, jugando dentro de la política de cada país, ¿no? Como para marcar su poder y como para tener a propios trabajando para ellos durante todo el tiempo. Siento que China no es así, como sí lo hace Estados Unidos, financiando históricamente los golpes de Estado, ¿no? Financiando golpes de mercado. Bueno, podemos recorrer bastante la historia de Estados Unidos en este sentido. ¿Tengo una visión correcta de China o tampoco es tan así? No, es correcta la visión y justamente marca esta diferencia. Hay que empezar a darse cuenta que hay una diferencia, hay que eliminar las suspicacias y los prejuicios, porque realmente, bueno, es difícil porque venimos tan golpeados por la historia que nos es difícil pensar en que haya un proyecto que realmente nos beneficie, pero es así. La verdad es que en este proyecto que tiene China, que insisto, no es un proyecto capitalista, sino que es un proyecto de construcción de una base de desarrollo de las fuerzas productivas, pero para un sistema distinto, se nota también en esta falta de agresividad, en esta ausencia de una agresividad de dominación directa y de dominación y de dominación geopolítica, porque China no solo no lo necesita, sino que es contrario a sus intereses. El interés de China es un interés de intercambio y de conectividad que vaya por el lado del desarrollo económico de ambas partes. Entonces, no necesita una actitud agresiva, extorsiva o de dominación, porque lo que está proponiendo a la otra parte es un beneficio para la otra parte. Entonces no necesita. De hecho, bueno, casi todos los partidos, incluido Estados Unidos, los países del mundo la buscan a China. La voy a decir, Estados Unidos, por otro lado, la criticará, está generando en su desesperación de la caída situaciones de riesgo bélico, hablará en contra, pero en concreto en economía es uno de sus principales socios comerciales. Claro. Y esas cosas no la quiere romper. ¿Y por qué esto es así? Y porque lo que ofrece China lo ayuda, digamos, en el sostenimiento y desarrollo de la economía, y cada vez la va a necesitar más, porque cada vez está con más falto de alternativas Estados Unidos. Yo creo que China no necesita esa estrategia de dominación, no la busca, y de hecho, si uno analiza cuál es la relación de todos los países que tienen comercio con China, no va a encontrar en ningún caso, ni siquiera los países más débiles, los países más subdesarrollados, como los países africanos, China tiene una intervención en los asuntos internos que se pueda demostrar. No existe en absoluto. En Argentina, por ejemplo, vemos que no tiene ninguna injerencia. De hecho, no se ha metido en el tema de la deuda, como muchos decían, ¿no? Y ni siquiera a favor, Mariano, ni siquiera a favor, porque uno, rápidamente, quizás siendo un poco desprolijo y haciendo a trazo grueso, uno supone, ¿no?, que todo el esquema chino
a diferencia del norteamericano, quizás, digo, esto es una hipótesis muy vaga, perdón, Mariano, sobre todo vos que sos un estudioso, digo, quizás todo ese esquema chino se lleve mejor con el Frente de Todos, ¿no? Por decirlo de alguna manera bruta y no científica, ¿no? Y sin embargo, tampoco hacen nada para que el Frente de Todos se mantenga en el poder, por decirlo de alguna manera. O sea, no interviene como quizás Juntos por el Cambio se lleva mejor con Estados Unidos, y ahí vemos que la situación es distinta, ¿no? Sí, claro. No, hay un respeto absoluto y en ese sentido muy sincero. No juega políticamente porque si jugara a favor así directo del frente de todo, igual estaría inmiscuyéndose en los asuntos internos argentinos. Y ellos tienen proyectos de largo plazo, políticas de Estado, que son las que tanto necesitamos, digamos, ¿no? Nosotros necesitamos, si hay una inversión en infraestructura, eso no se hace en 4 años. Claro. Mariano, si la inversión es ida. Te quiere preguntar Walter Ferreiro, que Protocolo Mediante está en su casa desde allí saliendo. Sí, cómo no, sí. Sí, Mariano, bueno, un placer escucharte por todo lo que nos estás aclarando sobre China. Y bueno, con respecto a este tema, lo que venían diciendo recién de los distintos gobiernos y todo, ¿se puede relacionar esta gira de Alberto Fernández con la visita anterior de Mauricio Macri, aunque hayan sido gobiernos totalmente, diametralmente opuestos, pero digo, en cosas como para avanzar con respecto a China? Y si después podés explicar un poquito qué significa y qué es la ruta de la seda, que mucha gente lo escuchó y no termina de entender a qué se refiere. Sí, por supuesto que hay una relación en esto de que llamamos una estrategia de políticas de Estado. Toda la relación con China empezó a fortalecerse claramente, como no podía ser de otra manera, en el primer gobierno kirchnerista, digamos, ¿no? Que es decir, es obvio que los gobiernos que son populares, los gobiernos que apuntan a sacarnos de la trampa del neoliberalismo, lo logren o no lo logren, digamos, pero que tienen esa intención, inmediatamente ven la importancia de China, y por eso todo el proceso se inicia en el primer gobierno kirchnerista y se profundiza con el primer gobierno de Cristina Kirchner. Pero aún así, el gobierno de Macri, neoliberal y pro-neoliberal como lo fue, no pudo romper con esta tendencia, y de hecho se siguió la relación con China y existió el viaje y existió, no pudieron, y pusieron algunas trabas con la construcción de las represas Kirchner y Zepernik en el sur, pero igual no pudieron, todo siguió, digamos, ¿no? Todo tuvo continuidad, y ahora vuelve. Obviamente, en un gobierno, digamos, no neoliberal, por decirlo de alguna manera, vuelve con más ímpetu todavía esta relación con China, y ahora tenemos el viaje que ha sido fantástico, porque, bueno, acá tenemos incluso la construcción de una central atómica, la conclusión de los proyectos de las represas, e incluso se está concretando una posibilidad, y acá vemos el desarrollo y el win-win, una posibilidad muy, muy concreta de que nosotros le empecemos a vender a China centrales nucleares del INVAP. Es una cosa para Argentina, para el desarrollo de Argentina es tremendo, y hay una posibilidad de venderle no solamente estas dos iniciales, sino de seguirles vendiendo. Es decir, China no solamente busca productos primarios, que los busca porque los necesita, sino que ofrece una gran cantidad de desarrollo de infraestructura, y además está empezando a tercerizar y a adquirir productos tecnológicos desarrollados, fabricados en los países con los que comercia. En el caso de Argentina es evidente, pero sí, esto se ha continuado. Esta es la continuidad de una política muy fuerte y muy necesaria. Y bueno, y además el viaje de Alberto Fernández terminó de incluir a Argentina dentro de la ruta y la franja de la seda. Esto, bueno, a ver, ¿qué es lo que agrega? Porque ya teníamos una relación muy profunda con China, es prácticamente nuestro primer socio comercial o segundo.
en algunos aspectos, pero lo de la Franja y la Ruta lo que aumenta es las posibilidades de financiamiento de proyectos de mayor envergadura, porque la Franja y la Ruta es algo que ha creado China en esta visión de la necesidad de interconectar todo. Es decir, China busca con la Franja y la Ruta un mundo que, digámoslo de alguna manera, que único, digamos, un mundo que tenga una sola dirección, un mundo que en el que todos estén jugando complementariamente y para lo cual todos tienen que beneficiarse, y por lo tanto es un proyecto que apunta fundamentalmente a desarrollar líneas permanentes de contacto marítimo, líneas permanentes de contacto ferroviario y líneas de conectividad, digamos, de establecer toda una conectividad desarrollada internacional con el 5G y el 6G, y en torno a todo esto un desarrollo infraestructural de todos aquellos espacios del mundo que hasta ahora han sido marginados y atrasados. Por eso cuando China desarrolla, por ejemplo, la línea, sobre todo ferroviaria, pero que implica una cantidad de construcción en infraestructura, desde China hasta Lisboa, hay un tren que va directamente, se desarrollan todos los países que están en el medio de todo ese trayecto, ¿no? Todos los países del Turquestán, todos los países de Asia Central, y bueno, por ejemplo, Pakistán ha tenido un gran desarrollo infraestructural, Kazajistán con todo esto, y lo mismo hace en África, y lo mismo está haciendo cada vez más en América Latina. Yo creo que China, es una sorpresa, pero una sorpresa muy agradable para todo el resto del mundo, ¿no? Mariano, muchas gracias por este ratito, sos muy claro y nos ayuda a entender un poco más esta nueva vieja relación, en verdad, pero que se potencia a partir de la firma de estos acuerdos y de este viaje que hizo Alberto allí a China. Te agradecemos mucho por este ratito, Mariano. Seguramente te vamos a volver a molestar en el transcurso del año para que nos cuentes. Bueno, no hay ninguna molestia, como no, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia y a ustedes. Fuerte abrazo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.